Rusia está intentando establecer actualmente una dominancia global en áreas estratégicas como Europa del Este, los países bálticos, el Pacífico, el Atlántico y, por supuesto, el Ártico. El régimen de Moscú pretende construir esta esfera de dominancia con el considerable valor financiero que espera obtener de la exportación de sus recursos petroleros a diferentes países. Después de las armas nucleares, la capacidad petrolera de Rusia fue, sin duda, una de las cartas más importantes que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, utilizó para amenazar a Occidente. Los rusos están dirigiéndose a gran parte del mundo con sus recursos petroleros. Las restricciones impuestas por Occidente y las prohibiciones a las exportaciones de petróleo del Kremlin por parte de importantes organizaciones internacionales, como la UE y la ONU, nunca han disuadido a Putin de este objetivo. China, que desea desempeñar el papel más influyente en el campo de juego en el Pacífico, ha tolerado durante mucho tiempo los envíos de petróleo bajo las órdenes restrictivas de Rusia. China, el mayor importador de petróleo crudo del mundo, solía obtener la mayor parte de su crudo de Rusia. Después de que los países del G7 impusieron un límite de precios al petróleo crudo ruso, China aumentó sus importaciones. Según estadísticas de aduanas chinas, Rusia representó alrededor del 20% de las importaciones de crudo de China en 2023. El mes pasado, el ala rusa exportó 8.64 millones de toneladas de petróleo a su vecino del sur, o 1.2 millones de barriles por día. Sin embargo, esta relación de envío de petróleo entre Rusia y China ha sido destruida por una increíble decisión anunciada recientemente. Esta decisión fue anunciada por el lado chino. ¿Qué tipo de bloqueo había preparado China contra Rusia? ¿Por qué Putin no podría exportar su fuente de petróleo más confiable a China? Juntos descubriremos las respuestas a todas estas importantes preguntas. Pero primero, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar like para estar informados sobre nuestro contenido. Uno de los mayores operadores portuarios del régimen de Beijing ha prohibido a los petroleros rusos sancionados por Estados Unidos atracar en sus muelles en la provincia de Shandong, en el este de China. Los barcos en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahora están prohibidos de atracar, descargar carga o recibir servicios. Esta fue una de las medidas más drásticas de China contra la flota sombra del líder del Kremlin, Vladimir Putin, que ha estado tratando de eludir las sanciones. El grupo portuario de Shandong opera puertos en Riaño, Yantai y Chinga, donde los barcos petroleros rusos ya no podrán entrar. Esta histórica decisión, impuesta por el grupo portuario de Shandong, que opera esta crítica red de puertos en la provincia de Shandong, ha causado indignación. Muchas refinerías de la región son grandes importadoras de petróleo extranjero, pero, como mencionamos, con esta prohibición, Rusia ya no enviará sus barcos a este puerto para entregas de petróleo. Hubo comentarios importantes de China sobre esta decisión. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, dijo que no tenía conocimiento de la prohibición del puerto de Shandong, pero enfatizó más generalmente que China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y legales de Estados Unidos. Y su jurisdicción a largo plazo, que no tiene base en el derecho internacional ni en la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de las declaraciones ambiguas de China sobre este tema, si el régimen de Beijing actúa en línea con la doctrina de Washington, esto sacudiría seriamente la escala financiera de Moscú. Según Kepler, un proveedor de análisis de datos para los mercados de materias primas, al menos 8 grandes petroleros de crudo sujetos a sanciones de Estados Unidos atracaron en estos puertos el mes pasado, cada uno con una capacidad de 2 millones de barriles, transportando en su mayoría petróleo iraní. La lista OFAC también incluía barcos de lo que Washington llama la flota sombra, que se dedica a actividades de elusión de sanciones para transportar petróleo de Irán, Venezuela y Rusia. En diciembre, la administración Biden anunció nuevas sanciones a 35 empresas y embarcaciones vinculadas a envíos de petróleo iraní. Según insiders del mercado citados por SIP Global, el año pasado aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní van a China y a menudo se venden a precios muy bajos o se intercambian por bienes en lugar de efectivo. Con Rusia ahora privada de este enorme contribuyente económico, el puerto de Shandong, uno se pregunta a dónde se dirigirá la flota sombra de Putin. Otra pregunta es cómo evolucionará la relación entre Rusia y China a raíz de esta prohibición. China y Rusia tienen una larga y compleja historia de asociación marcada por periodos tanto de cooperación como de feroz competencia estratégica. Los vecinos han fortalecido sus lazos en la última década, pero algunos expertos cuestionan la profundidad de su asociación estratégica,
argumentando que la cohesión de los países proviene más de su rivalidad común con Estados Unidos que de cualquier afinidad natural. En el pasado, las tensiones bilaterales han aumentado por cuestiones como la doctrina comunista y la larga frontera común de 4.000 km. Sin embargo, desde el comienzo del siglo XXI, la relación entre China y Rusia ha mejorado significativamente. Ambos países resolvieron formalmente sus disputas fronterizas en la década de 2000 y ahora están persiguiendo una mayor cooperación en materia de seguridad a través de ejercicios militares conjuntos y acuerdos de armamento. Aquí es donde comienzan los juegos económicos de China con Rusia. El equilibrio económico ha cambiado ante las sanciones occidentales contra Rusia, ya que Moscú ha desviado su comercio de Europa. El lado ruso se ha volcado hacia el lejano oriente para aliviar sus problemas económicos. La creciente dependencia de Rusia de China para el comercio ha puesto de relieve las preocupaciones económicas y las posibles vulnerabilidades de Pekín debido a los controles sobre su moneda. Esto llevó a Rusia a buscar agresivamente el comercio en rublos digitales. El comercio también se lleva a cabo cada vez más en yenes y rublos, lo que avanza los objetivos de ambos países de reducir el uso del dólar. El crecimiento económico de Rusia depende en gran medida del gasto estatal con fines militares, lo que puede llevar a la inflación y al descontento social. El impulso por un rublo digital tiene como objetivo gestionar estos desafíos, pero destaca problemas económicos a largo plazo. El Banco Central de Rusia anunció que estaba en conversaciones con los Estados miembros de BRICS sobre la adopción de monedas digitales para facilitar el comercio internacional. Se enfatizó el potencial del rublo digital para integrarse en la economía global con monedas extranjeras similares y su uso en el comercio internacional, pero el rublo digital aún no se ha lanzado adecuadamente. Los bancos y minoristas están participando gradualmente en un programa piloto que ofrece pruebas a millones de clientes. En agosto de 2023, el miembro de la Duma Estatal de Rusia, Anatoly Azov, sugirió que Rusia podría comenzar a utilizar el CRDR en su comercio con China. Sin embargo, la creciente dependencia de Rusia de China podría convertirse rápidamente en un problema, dado sus propios problemas económicos internos. Es probable que Moscú esté preocupado por tales desarrollos, ya que el yuan no es convertible libremente, dado que Pekín impone controles sobre su valor. La posibilidad de una crisis financiera en China, que fue ampliamente discutida en enero, no tranquiliza a Moscú. Esta es probablemente una de las razones por las cuales Rusia está presionando agresivamente por el lanzamiento completo del CRDR. China estuvo más preparada para los problemas cuando Occidente impuso sanciones a Rusia. China llenó el vacío en muchas importaciones rusas. Para finales de 2023, el comercio entre Rusia y China alcanzó los 240.000 millones de dólares, marcando un aumento del 26.3% en comparación con 2022, cuando alcanzó un récord de 190.000 millones de dólares, lo que significó un aumento del 29% en comparación con 2021. Rusia dejó de proporcionar estadísticas aduaneras en abril de 2022, pero informes locales han confirmado estos números. Mientras hay mucha información sobre las exportaciones de energía de Rusia hacia China y las exportaciones chinas de maquinaria, electrónica, plásticos y alúmina, que tienen aplicaciones militares críticas, se dice poco sobre su relación financiera. Lo que se sabe, sin embargo, es que China se está beneficiando mucho más del trueque bilateral y está aumentando su influencia económica sobre Rusia. La expansión en el comercio bilateral ha resultado en que gran parte del intercambio se realice en monedas nacionales. La participación del yuan en los mercados de divisas y OTC de Rusia alcanzó el 46.2% y el 31.5%, respectivamente, hasta noviembre de 2023. Los bancos chinos también aumentaron su presencia en Rusia, otorgando préstamos a bancos y empresas rusas, con los cuales las instituciones occidentales habían establecido relaciones. En otras palabras, China ha puesto a Rusia en una enorme deuda. Aquí, el modelo de telaraña de Pekín sobre Moscú se estaba implementando lentamente a través del sistema de préstamos. En particular, los 4 grandes bancos estatales de la República Popular de China aumentaron su presencia en el país. La presencia de filiales de estos bancos chinos se debe a un aumento significativo en la base de clientes de las empresas chinas que ingresan al mercado ruso. Estos bancos actúan como bancos de liquidación en Rusia para empresas chinas, agencias gubernamentales, empresas rusas, clientes corporativos, empresas conjuntas y organizaciones multinacionales. Además, el Banco de China se especializa en la banca corresponsal para bancos rusos. Oficialmente, estas iniciativas bancarias forman parte de un esfuerzo más amplio para aumentar el uso del yuan en Rusia en lugar de dólares y euros,
lo que permite al Kremlin presumir de su significativa contribución a la desdolarización del comercio internacional. Al final de los primeros meses de 2024, la mayor organización de seguridad y banca de Rusia estableció un consejo para autorregular los activos digitales. El 1 de febrero, el Banco Central de Rusia anunció que 177 instituciones adicionales se habían unido al programa piloto, incluyendo instituciones clave como Sberbank y Tinkoff. El impulso para adoptar el CRDR no solo busca ofrecer una alternativa a la dolarización del comercio internacional, sino también gestionar los crecientes problemas socioeconómicos de Rusia. La economía rusa tuvo éxito en 2023 gracias al uso de todos sus recursos. Esta no es la primera vez en la historia reciente que Rusia ha utilizado subsidios estatales significativos para apoyar la economía y evitar una crisis social. Durante la pandemia de COVID, la ayuda anticrisis fue del 2.7% del PIB, pero fue significativamente mayor en 2022 y 2023. Según estimaciones oficiales del Ministerio de Finanzas, el estímulo alcanzó aproximadamente el 10% del PIB. Además, según informes recientes, el Kremlin está utilizando reservas líquidas del Fondo Nacional de Riqueza para apoyar la economía. Esto no significa que Rusia se quedará sin dinero en 2020, pero Moscú pronto tendrá que lidiar con las consecuencias de su política. Por otro lado, el gasto del gobierno ha llevado a un crecimiento económico, que se espera continúe en 2020. En general, los subsidios gubernamentales están generando optimismo que respalda el aumento de la demanda. La producción industrial, el sector manufacturero y las actividades de inversión han visto un aumento gracias al gasto militar del gobierno. Al mismo tiempo, Rusia experimentó una tasa de desempleo histórica en 2023, principalmente debido a la escasez de mano de obra resultante del reclutamiento. Esto impulsó los ingresos nominales y reales, alimentando el consumo, el crecimiento del PIB y un sentimiento económico positivo. Sin embargo, para que Rusia prospere, el Kremlin necesita mantener el crecimiento de la oferta monetaria. Los temores de inflación sugieren que la economía podría estar sobrecalentándose. Esto ya se está viendo en el sector hipotecario, donde la perspectiva de ingresos en aumento está llevando a un mayor endeudamiento. Los subsidios hipotecarios también están contribuyendo a la formación de una burbuja, lo cual parece ser una preocupación seria, considerando la reciente entrevista con la jefa del Banco Central, Elvira Nabiulina. Eliminar o reorganizar los subsidios hipotecarios sería una solución obvia, pero esto iría en contra de los objetivos políticos del Kremlin y podría reducir la capacidad del país para sostener el esfuerzo bélico. El programa actual de subsidios se dirige a especialistas que mantienen la economía a flote independientemente de la tecnología occidental y a la clase media de Rusia en general. Esta clase media está actualmente dominada por agencias de inteligencia, el ejército y otros funcionarios estatales, cuyos altos salarios dependen del sostenido esfuerzo bélico. Recortar beneficios a la clase media afectará el esfuerzo de guerra, algo que el gobierno no hará. El Banco Central necesita más creatividad para lidiar tanto con la hiperinflación como con una posible crisis. La economía rusa depende cada vez más de la moneda china. En teoría, los bancos podrían utilizarse para suavizar las presiones inflacionarias, limitando el consumo interno y la demanda rusa si fuera necesario, pero esto no combate los problemas de producción interna debido a la escasez de mano de obra. Las empresas rusas ya están maximizando la productividad pidiendo a sus empleados que trabajen más horas o tomen turnos adicionales, lo que baja los niveles de vida, incluso cuando los salarios aumentan. En otras palabras, el sobrecalentamiento económico puede eventualmente llevar a un malestar social, incluso si no es evidente en este momento. La resiliencia de Rusia es alta, pero el Kremlin está atrapando a la sociedad al centrarse únicamente en el gasto militar. No solo la creciente dependencia de Rusia de China plantea un riesgo sistémico con consecuencias potenciales inmediatas, sino que esta estrategia también crea un problema a largo plazo. Por otro lado, reducir el gasto militar casi seguramente conducirá a un choque estructural significativo del cual llevará mucho tiempo recuperarse, ya que la economía rusa se está contrayendo para sostener el esfuerzo bélico. Por lo tanto, el Kremlin necesitará un apoyo serio en este sentido. En un momento en que Rusia necesita apoyo, no está claro si China podrá ayudar de alguna manera. Quizás el régimen de Pekín intentará atar a Moscú más económicamente en el periodo posterior a la guerra. Esto plantea la pregunta de si China y Rusia son aliados. Esta pregunta se resuena aún más fuertemente con la decisión de Pekín de excluir a los barcos petroleros de Moscú de sus puertos. China y Rusia no son aliados formales por tratado y no tienen que defenderse mutuamente. Sin embargo, su emergente asociación estratégica está causando preocupación.
En Washington, durante una visita oficial a la capital sueca, Estocolmo, en septiembre de 2023, Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, describió la emergente alianza de seguridad entre China y Rusia como la mayor amenaza para Europa y el Pacífico desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han afirmado que su asociación es ilimitada y han prometido profundizar la cooperación en varios frentes. Ambos líderes son considerados como tener una relación personal cercana. Desde que 11 llegó al poder, él y Putin se han reunido en 42 ocasiones diferentes, mucho más que el presidente chino con otros líderes mundiales. 11 ha llamado a Putin su mejor amigo y colega, mientras que el presidente ruso ha dirigido a su homólogo chino como un querido amigo. Putin también elogió el proyecto de infraestructura global de China, la iniciativa de la Franja y la Ruta, como un intento de lograr un orden mundial más justo y multipolar. Sin embargo, tras bambalinas, los planes económicos de 11 para Putin no son tan inocentes y sinceros como parecen. La inocencia de China se ve aún más socavada por la decisión de que los barcos petroleros rusos ya no pueden entrar en el puerto de Shandong. La razón por la cual los planes de 11 para Putin no han salido a la luz es que tanto Rusia como China tienen enfoques de gobernanza casi idénticos. Los sistemas políticos chino y ruso presentan algunas similitudes. Ambos son considerados regímenes autoritarios donde el poder está concentrado en manos de un único líder que lleva mucho tiempo en el cargo. China es un estado de partido único gobernado por el Partido Comunista, mientras que Rusia es un sistema multipartidista dirigido por el Partido Rusia Unida de Putin. Ambos gobiernos están intensificando la represión del disenso interno y socavando el Estado de Derecho para mantener su autoridad. Mientras tanto, ambos países enfrentan una población en edad laboral en declive. Además, tanto China como Rusia han utilizado tácticas subversivas no militares para proyectar su influencia en el extranjero y socavar las normas democráticas. Rusia ha interferido en elecciones extranjeras, incluida la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, a través de campañas de desinformación en línea y ataques informáticos. Los medios estatales de China, a su vez, han tratado de llenar vacíos informativos en docenas de países publicando noticias favorables a Pekín. China y Rusia tienden a apoyarse, o al menos, no oponerse entre sí en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ambos son miembros permanentes con derecho a veto. Desde 2004, ninguno ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad sin el apoyo del otro. Aunque tienen intereses diferentes en Asia Central, Rusia se ha centrado en apoyar la seguridad y la estabilidad política de las antiguas repúblicas soviéticas aliadas, mientras que China se ha enfocado en fortalecer el comercio y el desarrollo económico. En este punto, el deseo de China de controlar a Rusia económicamente se vuelve más claro. Sin embargo, con la reciente decisión de negar a los petroleros rusos el acceso al puerto de Shandong, parece que China quiere controlar a Rusia económicamente mientras intenta también desplazar al Kremlin del ámbito global de exportación de petróleo. En resumen, China parece estar jugando un gigantesco juego contra Rusia en un momento en que el señor Putin parece estar en su punto más débil. Un solo movimiento económico del señor 11 podría sacudir el poder del líder ruso. Quizás el régimen de 11 es consciente de todo esto y está tratando de preparar a Rusia para el futuro de Putin. Los escenarios de desastre en el futuro parecen estar listos. Solo el tiempo dirá cuál será el resultado o si el lado chino se moverá más rápido y aprovechará su oportunidad. Gracias por ver.